¿Quieren mantenerse jóvenes y fructíferos? ¡Amén! Jóvenes y fructíferos. ¡Amén! Bueno, vamos a leer el Salmo 92 del 12 al 14, que ahí aparece en las pantallas, y lo vamos a leer todos, porque como siempre les digo, si todos los órganos de los sentidos nuestros están en el momento de que leamos la palabra de Dios, va a ser más, se graba más fácilmente. Los ojos porque estamos mirando la pantalla, la boca porque estamos pronunciando y los oídos porque están escuchando nuestras propias voces hablando de la palabra de Dios. Entonces, 1, 2 y 3. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y los sanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Aquí al de Visa se le olvidó el último versículo, pero aquí lo leímos. Entonces, este versículo lo vamos a tener muy en cuenta todo el tiempo. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta tarde hermosa y preciosa que tú apartaste para que vengamos hambrientos y sedientos de tu palabra para ponerla en práctica y aún en nuestra vejez ser jóvenes y fructíferos, porque tú lo dices en tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad y tu palabra es aplicable a nuestras vidas, y tú tienes planes de bienestar para nuestras vidas y no de calamidad, y la vejez es para que también tengamos una vida alegre, una vida, Señor, que te agrade, una vida que sea de testimonio para los demás, y por eso aquí estamos escuchando tu palabra. Volvamos a leer entonces el Salmo 92, 12, 14 hasta el 15. 1, 2 y 3. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Mire qué maravillosos versículos para nuestro momento de la edad de adultos mayores. Pero ¿qué es lo más bonito de este versículo? Todas las promesas para nosotros están muy bonitas. Floreceremos, daremos fruto, seguiremos siendo lozanos y vigorosos. Pero ¿cuál es el objetivo de todas estas características que Dios permite que tengamos y que nos promete a los adultos mayores? ¿Qué dice el versículo 15? Para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Y el propósito de este versículo es eso: nos concede tener vigor, nos concede tener lozanía, nos concede la oportunidad de dar fruto para que proclamemos con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, lo que somos nosotros en la edad de adultos mayores. Las palmeras son esbeltas, sus ramas son verdes, mire, y brillantes, y su fruto, que es el dátil al cual se refiere en la Biblia, es un fruto dulce, es un fruto agradable, es un fruto delicioso. Y Dios nos compara con las palmeras, con esa belleza, y nos dice que estaremos en sus atrios, y nos dice que floreceremos y que daremos fruto. Y ahí no dice que esta promesa es para los jóvenes. Dice que floreceremos, que seremos como palmeras los justos. Pero a veces no lo creemos.
A veces nos seguimos sintiendo que somos pecadores y que no somos como lo que dice el Señor allí, o que no somos como... Me da mucho calor. Entonces, no lo creemos y no nos vemos como justos. Entonces, si no nos vemos como justos, pues no nos apropiamos de la promesa. Y se nos olvida que no somos justos por nuestras obras, sino que somos justos por el sacrificio de Jesús en la cruz y por su resurrección. ¿No se ponen contentos? ¿No dicen amén? ¿No lo creen? Somos justos por la obra sacrificial de Jesús y por su resurrección. Y esa es una noticia maravillosa para nosotros, porque con su sacrificio nos hizo salvos, nos perdonó los pecados, somos redimidos, valemos la sangre del Señor Jesús, somos amados, somos importantes para Dios, tenemos la herencia de la vida eterna. Y eso lo debemos creer, esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Si somos importantes y estamos seguros en Dios y todo lo otro que les dije, nos será más fácil entender que así como las palmeras, con el peso de esos frutos y con el peso de esas ramas y con el peso de esas hojas, crece más erguida y crece más fuerte. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Que de la misma manera nosotros, con los sufrimientos, con las dificultades, con las pruebas encima, creceremos como las palmeras, fuertes, firmes, esbeltos. No consideremos, como decían las alabanzas, que todas las alabanzas hicieron referencia a lo que yo iba a predicar. Tenemos al Señor y Él nos fortalece y Él nos sostiene. Y con ese peso de las dificultades, nuestro carácter crece y se fortalece, se aumenta nuestra fe, crecemos, florecemos y nos podemos apropiar de la promesa que dice que seremos vigorosos y lozanos. Y aunque estemos en un mundo de incertidumbres, como lo estamos ahora, en un mundo de dudas, en un mundo de temores, por los altos precios de la canasta familiar, por los virus que nos rodean, por la inseguridad de la ciudad, por las guerras, por todo lo que nuestros oídos escuchan y nuestros ojos ven, por lo que oímos en el radio, por lo que vemos en la televisión, los comentarios de la gente. A pesar de todo eso, Dios desea algo de nosotros. Amén. Piensen un momentico ustedes en una persona que amen y que deseen cumplir un anhelo en esa persona. Piensen un momentico. De la misma manera, Dios anhela de nosotros y tiene el deseo ardiente de que nosotros, a pesar de lo que nuestros ojos carnales ven y nuestros oídos escuchen, todas esas cosas que de pronto nos aterran y nos asustan y nos desestabilizan, Él desea que lo miremos más profundamente a Él, porque Él nos da promesas de fortaleza, de sostenernos, de salud, de proveedor, de protector. Y Él nos da muchas promesas. Y Él desea que lo miremos profundamente a Él como Él es, para que vivamos unas vidas más jóvenes y más fructíferos. Porque a eso fue que Él nos ha llamado. Porque las promesas de Jesús son sí, son amén, en Cristo Jesús. Amén. Si lo creemos, reclamémoslas, afirmémoslas, estudiémoslas, apliquémoslas en los momentos difíciles de nuestra vida. Y así seremos jóvenes y fructíferos. Además, ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Eso debe ser tan claro para nosotros en la vida y tenerlo tan arraigado en nuestra mente como el nombre y como el número de la cédula, que no tenemos que pensar cómo me llamo yo,
No, uno ya lo tiene grabado aquí y aquí. Entonces ya sabe cómo me llamo y cuál es el número de su cédula. También no lo sabemos. También tengamos arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón las promesas de Jesús. Porque el llamado a que florezcamos y a que demos fruto tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Y tiene mucho que ver con nuestra madurez espiritual. Y tiene mucho que ver en que nos mantengamos arraigados, es decir, enraizados, afirmados y bien parados sobre la roca que es Cristo Jesús, creyendo lo que Él es para nosotros y lo que nosotros somos para Él. ¿Quién es Dios para nosotros? Dígame a alguien algo. ¿Quién es? No, todo no. ¿Quién es? El papá, el amigo, el protector, el pastor, el alfarero, el guerrero, el que nos da alegría, el que nos da paz, todo. Pero tenemos que tener claro no todo, sino una por una las cositas para que lo veamos como Él es y tengamos experiencias de amor con Él. El liderazgo de nosotros acabamos de leer un librito que se llama Mi experiencia con Dios y es algo maravilloso, porque realmente un encuentro con Dios de cómo es Él y cómo Él se presenta ante nosotros y cómo lo debemos percibir todos los días. Cuando nos estamos bañando, ¿cómo lo percibimos? Como el que nos provee el agua, el jaboncito, el estropajo. Le damos gracias a Dios por cada parte de nuestro cuerpo, por las uñitas, por los deditos, por el pelito que tenemos, por el que no tenemos también, pero todos aquí tienen pelito. Entonces, démosle gracias a Dios por todo eso. Y si le damos gracias a Dios, lo percibimos como eso, como el que nos ha mantenido y nos ha sostenido siempre. Pablo hizo una oración por los de Efesio, que es una oración que la vamos a repetir para nosotros, como si Pablo o como si yo estuviera orando por ustedes. En Efesios 3, ¿el coro? No lo tengo. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí. Entonces vamos a decir un corito. Es que el que hace de visa está pendiente de mí. Repitamos. Lo que Él promete con su boca, lo cumple con su mano. Y vamos a la oración en Efesios 3, 16, 18. 1, 2 y 3. Le pido, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en los ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en su amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Repitan conmigo. Por nuestros frutos nos conocerán. Y ya afirmados en nuestra identidad como hijos de Dios y en lo que somos en Él, vamos a entrar a otro capítulo que son las actitudes y las acciones que harán que nos mantengamos aún en la edad que tenemos, jóvenes y fructíferos. Y la primera actitud que debemos de conservar es aprender. Aprendiendo. Isaías 1, 17, la primera parte, nos dice: aprendan a hacer el bien. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo, escuchando y aprendiendo cosas nuevas cada día. Es un concepto equivocado y negativo de que ya no tenemos nada para aprender. Aprendamos, leyendo, escuchando y aprendiendo cosas nuevas cada día. Y donde podemos aprender más a hacer el bien para nosotros mismos y para los demás
es en la Biblia. Porque en la Biblia es donde aprendemos cómo hacer la renovación de nuestra mente, cómo cambiar nuestras actitudes para nosotros y para los demás. Y yo les digo otra vez, como todas las veces, enamorémonos de la Biblia. La Biblia lo tiene todo. La Biblia, si a ustedes les gustan las historias, hay muchas historias de muchos personajes en la Biblia. Unos personajes que obedecieron la voluntad de Dios y otros personajes que no la obedecieron. Y cada uno vivió las experiencias de acuerdo con su actitud. El que hizo la voluntad de Dios vivió bien. El que no hizo la voluntad de Dios vivió mal y arrastró a mucha gente. Y tenemos como ejemplo los reyes del Antiguo Testamento que no obraron de buena manera, que dieron mal ejemplo al pueblo de Israel y que lo llevaron a malas actitudes de idolatría y de rebeldía contra Dios y sufrieron las consecuencias. Entonces ahí en la Biblia, en las historias de los personajes, podemos aprender a hacer el bien o a hacer el mal. Si queremos buscar sabiduría, la sabiduría está en toda la Biblia, pero más que todo en el libro de los Proverbios, porque en los Proverbios encontramos cómo nos debemos de comportar, cómo no nos debemos comportar. Es un espejo para nosotros porque nos muestra cómo estamos viviendo la vida. Es un espejo. Entonces eso nos enseña. Si queremos aprender a orar, en la Biblia podemos encontrar oraciones apostólicas. Todos los apóstoles oraron y ahí están plasmadas en la Biblia. Algunos profetas también escribieron oraciones y podemos aprender de esas oraciones. En los salmos, podemos aprender en los salmos a orar. Entonces fíjense cómo tenemos muchas cosas que aprender para sentirnos jóvenes y fructíferos. Aprendamos manualidades. Si alguien quiere aprender alguna manualidad, nos lo manifiestan y nosotros le podemos pedir el favor a María Eugenia, que es una persona que ustedes conocen, que sabe muchas manualidades y que nos puede enseñar. Tengamos cuidado de nuestro cuerpo. Alimentémonos bien. Hagamos ejercicios. Caminemos todos los días, pero tenemos que cuidar con el caminado. Porque cuando caminamos y caminamos arrastrando los pies, nos podemos tropezar y caer. Pero si caminamos levantando los pies, además de que nos estamos favoreciendo de no tropezarnos, estamos haciendo ejercicios en la cadera y en las rodillas y en los pies. Porque si los arrastramos, no hacemos ningún ejercicio en las caderas ni en las rodillas. Entonces levantamos los pies al caminar. Pero que no nos pase. Yo tengo un librito que habla mucho de la tercera edad en forma muy jocosa, de donde saqué algunas frases. Y ahí decía, por ejemplo, daba un ejemplo de una señora que empezó a hacer ejercicios a los 60 años y cada determinado tiempo aumentaba el kilometraje. Empezó caminando 2 kilómetros, después 4, después 10, así. Ahora tiene 92 años y no ha llegado a la casa. ¿Quién sabe cuántos habrá caminado que se fue y se perdió? Hagamos ejercicios de la mente. Tantos ejercicios que hay ahora para la mente, las sopas de letras, los crucigramas, el sudoku, el buscar las diferencias, lecturas al revés, lecturas al derecho, reemplazan algunas letras por números, muchas cosas. Ejercitemos la memoria. Vivamos nuestra vida de adulto mayor activo. Porque ya les digo, si no aprendimos algo, cada día nos avejentamos. Y podemos aprender de todo el mundo, de los niños, de la persona que nos ayudó a hacer el oficio en la casa, del que pasó recogiendo la basura, del que vimos en el bus, del que vimos en el supermercado. De todas las personas podemos aprender lo bueno o lo malo, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, y podemos aprender de todos cada día. Repitan conmigo, todavía puedo.
Otra vez y convencidos. Todavía podemos hacer ejercicios, aprender de los demás. La segunda actitud que vamos a trabajar es amándonos. Pero yo les iba a decir algo acerca de la Biblia. Hay unas preguntas que uno se puede hacer cuando leemos la Biblia. Yo se las voy a decir. Y si ustedes quieren tenerlas, nos avisan, le avisan a Jorgito y él se las pasa. ¿Hay algún pecado para confesar cuando leemos la Biblia? ¿Hay alguna actitud que cambiar? ¿Hay alguna promesa que debo reclamar? ¿Hay algo para alabar a Dios? ¿Hay algún mandamiento que deba obedecer porque no lo estoy obedeciendo? ¿Hay algún error en mi vida que debo evitar? ¿Hay alguna verdad que debo creer en esa porción que estoy leyendo ese día? ¿Hay algún ejemplo a seguir? ¿Hay alguna súplica para orar? Si uno lee la Biblia con estas preguntas, uno va intimando con Dios como el amigo, como el papá, como el maestro, como el instructor, si uno se hace esas preguntas. Por eso, el jueves que nos toque el grupo pequeño, usted le dice, ¿quién está interesado en recibir esa información? Y le dicen a Jorgito. Entonces ya dijimos, él se las trae. Amando es la segunda actitud para mantenernos jóvenes y los sanos. Vamos a Colosenses 3:14. 1, 2 y 3. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está otro vestido, porque ya nos habíamos vestido en sermones pasados, nos habíamos vestido de la bondad. Y hoy nos invita el Señor a que nos revistamos de el amor, que es el vínculo perfecto. Y cuando amamos genuinamente a Dios, ayuda. Cuando amamos genuinamente a Dios, bueno, yo aquí me estoy volviendo un nudo, pero no importa. Cuando amamos genuinamente a Dios, el perdón y el amor es como un escudo, como está allí, perdón y amor. Es como un escudo. ¿Contra qué? Contra la amargura, contra el resentimiento y contra el rechazo de aquella persona que nos ha hecho algún daño. Y yo los invito hoy a ustedes que si de su pasado, de cuando eran niños, tuvieron algún rechazo, alguna herida, algún maltrato y sienten que todavía no lo han perdonado, lo perdonen. Y si alguien quiere acercarse a decirme algo, se acerca hoy y me lo comunica y yo los puedo ayudar. Porque si nosotros vivimos con la amargura y con el resentimiento y rechazamos la persona que nos hizo daño en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta o ahora nos ha hecho daño, vivimos con amargura, con resentimiento. Y la amargura y el resentimiento no nos deja vivir en paz, no deja que el amor fluya a través de nosotros, no permite que crezcamos y mucho menos que vivamos jóvenes y fructíferos. Por eso es que es importante el amor y el perdón. Cuando perdonamos y cuando amamos a esa persona, porque después del perdón viene amar a esa persona, aunque vivamos distante de esa persona. Y ayer nos lo repetía el pastor Johnny. Podemos tener personas distantes de nosotros, mas no rechazándolas, porque es diferente el rechazo a la distancia. Porque si corremos riesgo con esa persona, o si son tóxicas esas personas,
lejitos de nosotros. Pero amándolas, después del perdón viene a amarlas, porque el mandamiento dice amarnos todos. Ahí no dice que nos amemos a los que nos hacen bien, sino a todos, porque es el mandamiento, porque Jesús dio la vida por nosotros para perdonarnos. Nosotros no tenemos que dar la vida, sino simplemente obedecer. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, y nosotros decidimos si amamos o si no amamos. Nosotros decidimos si perdonamos o si no perdonamos, pero vamos a vivir mejor si amamos y perdonamos. Así va a fluir el amor, y así va a ser más real el amor, que fluye con el perdón y con el amor. Amor es estar pendientes los unos de los otros. Amor es aconsejarnos. Amor es un abrazo. Amor es una mirada amable. Porque podemos abrazar hipócritamente, pero una mirada no. Los ojos reflejan lo que estamos sintiendo. Un beso lo podemos dar hipócritamente, pero unos ojos, uno sabe. Entonces, que la sanidad de nuestro corazón con respecto a la falta de perdón o al odio y el rechazo por esa persona, se refleja en nuestra mirada. Y debemos ser amables y amorosos con esas personas. En un libro, un señor decía, un poeta y un escritor, Sir Arthur Wine, decía algo muy claro y decía: los que aman profundamente no envejecen, podrán morir de viejos, pero se mueren jóvenes. Y entonces el Señor me revelaba, después de que yo preparé este sermón, a los días, o sea, ayer me lo reveló, que eso tiene mucho que ver en la parte bíblica con lo que dice el Señor, que por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando. O sea que nos desgastamos, nos salen canas, nos salen arrugas, nos salen gorditos, se duelen las articulaciones, lo que sea. Pero por dentro nos vamos renovando y nos vamos llenando de amor. Ya esos odios y resentimientos, ya eso se va, para que podamos vivir jóvenes y dando fruto. Repite conmigo: Señor, ama a los demás a través de mí. ¿Y ustedes entienden bien esa frase? Resulta que como tenemos el amor de Jesús dentro de nosotros, y ya ustedes dijeron que ya no vivimos nosotros, sino que, y Cristo es amor, entonces le decimos al Señor: ama a través de mí, expresa tu amor hacia los demás a través de mí. Y eso es una oración que debemos hacer todos los días. Señor, ama a los demás a través de mí. Sé amable con los demás a través de mí. Sé bondadoso, Señor, con los demás a través de mí. Utilízame como instrumento para ser amable a través de mí. El tercer punto para poder vivir siendo jóvenes y fructíferos es riendo. Riendo. Ríanse. Vamos a Job 8:21. Pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Yo no me voy a extender mucho en la historia de Job, ustedes la leen. Pero recuerden que Job perdió todo. Perdió su esposa, su familia, su riqueza, su poder, su salud, quedó vuelto nada, tirado en el piso con llagas. Y la gente que antes lo alababa y que antes le hacía la venia, ahora se burlaban de él, lo escupían, lo acusaban. Y resulta que vinieron, sus amigos lo abandonaron menos 3. 3 no lo abandonaron porque querían irlo a consolar. Y se fueron a consolar a su amigo Job. ¿Y qué fue lo que hicieron? Acusarlo, condenarlo, decirle las cosas malas. Eso es un castigo, es muchas cosas. Pero Job tenía claro algo, que él era un hombre íntegro delante de Dios. Aunque le hizo el reclamo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? No importaba. Como nosotros podemos reclamarle al Señor,
pero Él sabe que viene de un corazón humano. Y Job, ante todos los insultos y todas las ofensas de sus amigos, entre comillas, porque no eran amigos, Él tenía claro algo, y fue una verdad: Dios no rechaza al íntegro. Y Él entendía que sus amigos ni Él mismo conocían su corazón, sino que únicamente Dios era el que conocía el corazón de Job. Y el último amigo, después de decirle arrepiéntase, usted es esto, más esto, arrepiéntase, le dijo ese amigo lo que dice el versículo: pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en sus labios. Y eso, ¿qué concluimos? Que a pesar de que tengamos problemas y dificultades y sufrimientos y lo que tengamos, Dios pondrá alegría real y verdadera en nuestros corazones. Porque Jesús, Dios, nos ayuda y nos soporta en los problemas, en las adversidades. Nos ayuda a enfrentar los desafíos que se nos presenten en la vida. Por eso tenemos que reírnos y disfrutar de las cosas pequeñas. Cuando ustedes salgan a caminar al parque o a la calle, en todas partes hay arbolitos, hay florecitas, en todas partes está el cielo azul lleno de nubecitas hermosas, preciosas. Gocémonos de eso, gocémonos del pajarito que pasa, el colorcito del pajarito, de cómo canta, de cómo la matica chiquita que sale entre los ladrillos. Nosotros nos gozamos con Jorgito de esas maticas que salen en los ladrillos, o de las florecitas que están formadas por un mundo de florecitas chirriquiticas, pero que son perfectas. Gocémonos de cosas sencillas, pero no permitamos que la tristeza y el aburrimiento gane terreno en nuestros corazones. De hecho, en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18 nos dice, ¿qué nos dice? Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estemos alegres. Es una orden que Dios nos da, porque Él sabe que sí hay problemas, claro, y hay dificultades, y en nuestro adulto mayor tenemos déficit de salud y déficit de muchas cosas, pero nos dice: estén siempre alegres, más bien oren, más bien den gracias. Y cuando uno da gracias permanentemente por todo, absolutamente por todo, y alaba a Dios, la atmósfera de la vida de uno cambia totalmente. La queja no, la queja nos hunde, la queja nos aplasta, la queja nos aniquila, la queja nos invalida. La alabanza y el dar gracias cambia el ambiente de nuestra mente y por ende el ambiente de nuestras emociones. Jesús era un hombre alegre. Los niños se le tiraban a los brazos a Jesús porque Él era un hombre alegre, amoroso, bondadoso, y ellos se le tiraban a abrazarlo. Él disfrutaba de la vida, a Él lo invitaban a los cumpleaños, a los matrimonios, Él bailaba y Él disfrutaba de la vida. Él es nuestro mejor maestro de una vida alegre. Gocémonos de las cosas simples, busquemos a amistades con quien estudiamos o en barrios donde vivimos, y recordémonos de las modas y burlémonos de las modas que eran en esa época. Burlémonos de los peinados que nos hacíamos, burlémonos de los juegos a que jugábamos. Esas cosas son sencillas y esas cosas nos deben servir para ser alegres, para ser jóvenes y para ser fructíferos. Vengamos a los grupos pequeños. Aquí los grupos pequeños jugamos, comemos, hablamos. Vengamos a los grupos pequeños, porque si en nuestro rostro se refleja el amor y en nuestra actitud refleja felicidad, la gente nos verá más amorosos y bondadosos. Y se cambiará el concepto que tiene mucha gente negativo de lo que es la vejez. Porque la vejez no es una enfermedad, ¿o sí? No, la vejez no es una enfermedad. La vejez no es aburrimiento.
La vejez no es estancamiento. La vejez no es que no podamos tener sueños ni ilusiones, porque es que la palabra de Dios dice, los ancianos tendrán sueños. Entonces nosotros sí tenemos sueños y sí tenemos ilusiones hasta el día que el Señor nos llame. Nuestra vida tiene propósito. Hay tareas para nosotros. No serán las mismas de cuando teníamos 20 ni 30 años, pero Dios tiene tareas y propósito para nosotros. Nosotros podemos evangelizar con nuestra actitud y decir la vejez no es lo que están pensando. La vejez es de propósito, la vejez es de alegría, la vejez es de actividad en la medida que podamos hacerlo. Porque si no nos va a suceder algo. Ayúdame. ¿Ustedes ven este ramito de uvas? Frescas, brillantes, dulces, ricas. Ahora les van a dar en el refrigerio. Pero resulta que a esas uvas se les olvidó sonreír y se volvieron uvas pasas. Se volvieron estas uvitas bonitas que están arraigadas a la vid. Se volvieron uvas pasas, arrugaditas, sequitas, aisladas. Eso también lo leí en ese librito. Me gusta leerlo porque es animado. Entonces se volvieron uvas pasas. Ahora si nos vemos gorditos o gorditas y nos vemos al espejo y nos queda apretado, el pantalón y nos queda apretada la blusa, la camisa. No digamos que estamos gorditos ni gorditas, digamos que estamos equipados calóricamente. Estamos muy equipados calóricamente, entonces tenemos que desequiparnos con las dietas y con el ejercicio. Bajémosle a los carbohidratos, bajémosle al dulce, bajémosle a la panadería. La panadería es un enemigo terrible de nosotros. Ni qué panes, ni qué pan de bonos, ni qué hojaldras, aunque a veces les damos aquí panecito, pero es un panecito. Ni qué hojaldras, ni qué roscones, no. Al mínimo la panadería. Más proteínas de animal y más proteínas de granitos, ensaladas, verduras, eso sí. Entonces ya nos desequipamos de las calorías y no gorditos ni equipados calóricamente. Y si nos miramos al espejo y nos vemos las arruguitas en la frente, por aquí, y miren lo arrugaditos que estamos, entonces no nos lamentemos, no, pues estas arrugas, yo más viejo, más vieja, no. Demos gracias a Dios que las arrugas no duelen. Démosle gracias a Dios. Y en la dieta, uno muchas veces dice, qué rico que hubiera un alimento delicioso, nutritivo, sin grasas, sin colesterol, pero que dé bienestar a la salud. Existe. Y es el fruto del Espíritu Santo. Que nos alimenta interiormente, pero que también nos ayuda a compartirlo. Y cuando lo compartimos es mucho mejor. Cuando vivimos el fruto del Espíritu Santo en los demás. Ustedes ya saben el fruto del Espíritu Santo cuál es y cómo lo podemos practicar en los demás. Todo eso nos da oportunidad de ser más jóvenes y más fructíferos. Repitan conmigo. Mi gozo está en el Señor. El cuarto punto tiene que ver, para vernos más jóvenes y fructíferos, con que dejemos atrás el pasado.
Isaías 43, 18, 19 nos dice, 1, 2 y 3. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿No le dan un aplauso al Señor por eso? Dejemos atrás el pasado. Primero, Dios ya nos ha perdonado. Ya no sigamos con esas culpas del pasado. Él ya nos perdonó. Soltemos ese equipaje tan pesado que llevamos emocionalmente del pasado. El pasado ya pasó. Ya no nos puede pasar nada en el pasado. Dejémoslo atrás porque no nos hace bien. No nos hace nada bien estar en el pasado. Nos pesa y nos agobia. Y a Dios no le agrada. Porque Él no quiere que nos pase como le pasó a la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Que miró para atrás, para Sodoma y Gomorra, cuando la orden de Dios era no miren para atrás, salgan y no miren para atrás. Ella miró para atrás y se volteó una estatua de sal. Y entonces eso nos puede pasar a nosotros. Miramos para el pasado, las frustraciones, los fracasos, los que no hicimos, las malas decisiones, y nos volvemos estatuas. Nos volvemos estatuas no de sal, pero nos volvemos estatuas en que nos quedamos sentados mirando la vida de los demás, pero no viviendo nuestra propia vida. Y nosotros tenemos que vivir nuestra propia vida como Dios dice, para ser más jóvenes y fructíferos. Todavía, ya les digo, tenemos tareas por hacer y tenemos propósitos para hacer. Él no quiere que vivamos en el pasado, sino que vivamos el presente esperanzados. Y que miremos el futuro como que Él tiene el control. No nosotros, sino Él es el que tiene el control. De hecho, el miércoles hubo una alabanza muy bonita que apunté la letra, pero se me olvidó la música, entonces nada que ver. Entonces, no pegamos al pasado. Porque además, Primera de Pedro 5:7 nos dice, depositen en Él toda ansiedad. Porque me dejaron solita. 1, 2, 3. No, ya no estemos ansiosos por el pasado. Eso ya no tiene nada que hacer ahora en nosotros. Nos estanca y nos vuelve estatuas. Estatuas que no avanzamos. Estatuas que no crecemos espiritualmente. Estatuas que no le creemos a Dios. Estatuas que decimos frases que no debemos decir. Entonces, repitan conmigo. Señor, te entrego mi equipaje emocional del pasado. Y el quinto punto, para ser más jóvenes y fructíferos, es vigilar nuestro lenguaje. Vigilemos lo que hablemos. Colosenses 4:6. 1, 2 y 3. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Que no se nos olvide que lo que pensemos, lo que veamos y lo que hablamos se queda registrado en el cerebro. Y entonces él reacciona, el cerebro, con lo que recibe. Y por eso la palabra de Dios, y mi esposo nos insiste mucho que cuidemos lo que pensemos, como dice Filipenses 4, 7, 8. Pensemos lo verdadero,
lo justo, lo respetable, lo amable, lo de buen gusto, lo digno de admiración. En eso pensemos, porque de lo que pensemos, hablamos. De lo que pensemos, sentimos. Y de lo que sintamos, hacemos. Entonces es una cadena, primero la mente, la boca, el sentimiento y la acción. Y Dios nos llama a que hagamos el bien, nos lo dijo aquí en el primer punto, en el segundo punto. Hagamos el bien. Entonces tratemos, enamorándonos de la Biblia, leyendo la Biblia, de llenar nuestra Biblia de principios de Dios, para que lo que pensemos, hablemos, amables, amables. Hablemos bien de la gente, no hablemos mal. Si hablamos mal de la gente, no los amamos. Si criticamos a la gente, no los amamos. Si juzgamos y condenamos y culpamos a la gente, no los amamos. Porque amar es hablar bien de la gente. Hablemos bien, cuidemos nuestro lenguaje. No somos perfectos, no. Pero sí tratemos de hablar bien todo el tiempo, cuidando lo que pensamos. No permitamos que pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, ni pensamientos de baja autoestima, ni pensamientos de complejos, ni pensamientos de inseguridades, ni de temores, ganen terreno en nuestro corazón, porque si no, así nos vamos a comportar. Y nosotros ya vimos al principio de la prédica quiénes somos y cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Entonces mantengámonos firmes en nuestra identidad para que no permitamos pensamientos y mucho menos frases, yo ya estoy viejo o vieja y ya yo no puedo aprender nada. Yo ya no tengo sueños, ya no tengo ilusiones, ya hice lo que tenía que hacer en la vida. Ya trabajé, ya tuve los hijos, ya los crié, ya ellos están grandes, ya no tengo nada que hacer. Y eso no es verdad. Tenemos mucho que hacer hasta que Dios nos llame a su presencia. Entonces, que esos pensamientos, y mucho menos esas palabras, porque la palabra tiene poder, gane terreno ni en nuestro pensamiento ni en nuestras bocas. Nosotros sí podemos. Nosotros todavía tenemos muchas cosas por hacer. Y cuando la gente más joven que nosotros vea lo que hacemos y vea cómo nos comportamos, y con la seguridad y la certeza con que vivimos nuestra edad de adultos mayores, van a querer ser como nosotros. Y vamos a dejar un legado de fe en los hijos y en los adultos. Dios ya tiene determinado el día que nos lleva. Pero también si nosotros no obedecemos sus mandamientos, vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a recordar el versículo inicial. Papá, el versículo inicial. Y repitámoslo. 1, 2 y 3. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crece, plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, aunque aún su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Démosle un aplauso al Señor por esa promesa que nos da. Y repitan conmigo, si Dios lo dice, es verdad. Creo que daré fruto. Otra vez, si Dios lo dice, es verdad. Exactamente. Entonces, ustedes tienen que saber que lo que Dios dice de ustedes, y yo también, lo que Dios dice de nosotros, es verdad y daremos fruto. Riámonos, disfrutemos de la vida. No veamos pasar la vida de otros, sino vivamos la nuestra. Gocémonos de la edad de adulto mayor. No estemos ni aburridos, ni tristes, ni digamos estoy solos, porque no estamos solos. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y tenemos una familia espiritual de la iglesia
y una familia espiritual de años dorados donde los amamos, donde queremos ayudarlos y estar con ustedes. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta preciosa tarde. Te damos gracias, Dios, por la palabra que nos diste de ánimo, Señor, por lo que afirmaste de nosotros, que floreceremos, que daremos fruto y que siempre permaneceremos los sanos y vigorosos. Que tú nos invitas, Señor, a que amemos a los demás. Que tú nos invitas a que nos riamos y gozamos. Que tú nos invitas a que aprendamos cada día cosas nuevas. Que tú nos invitas a que abandonemos el pasado y tú nos invitas, Señor, a que vivamos, Señor de los cielos, conforme a tu voluntad. Por eso te pedimos que nos reveles tu voluntad con toda sabiduría y con toda comprensión espiritual, el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Cada día, Señor, queremos rendirnos ante ti, Señor. Cada día queremos presentarse en nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras desilusiones, presentárselos y dejarlos en tu regazo y para nosotros desocuparnos un poquito de ese equipaje que cargamos, Dios. Cualquier intención de Satanás, de molestarnos, de fastidiarnos, de engañarnos, lo queremos enfrentar con la palabra de Dios, que es la verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor.